Bienvenidos, estamos ya en la segunda parte de la conferencia Cuidado y Atención del Agua, situación del agua en México, el mundo y por qué la localidad de Querétaro es un ejemplo clave a nivel mundial en el tema hídrico de nuestros cuerpos de agua, sobre todo de agua dulce. Adelante, Omar, hasta ahorita no daremos tiempo para unas preguntas, pero bueno, vamos a terminar en el punto de las acciones que podemos tomar que son importantes para todos. De acuerdo, gracias Virgilio. Y como les comentaba, también la captación de agua de lluvia, que es un tema que se conoce o suena más, pero hay que también pensarlo, verlo de otra manera, no solo quedarnos a nivel de nuestros techos, sino también a nivel de estacionamientos públicos, a nivel de calles, de vialidades, captar todo ese recurso que es a lo que hace la cuenca de forma natural. También en Querétaro hay una situación muy importante, lo comentaban anteriormente, separar los drenajes pluviales de las aguas residuales, porque en las lluvias se mezclan directamente el agua de lluvia con los drenajes y la hace inutilizable, porque ya no tiene la calidad suficiente. Entonces esto es un tema crítico que hay que actuar y en algunos momentos yo he escuchado que se argumenta que es un proyecto pues que lo ven inviable porque al menos en la zona centro de la ciudad implicaría unas obras civiles impresionantes. Sin embargo, no es el caso porque existen tecnologías actuales que se pueden reacomodar y reajustar los sistemas de drenaje sin tener que romper las viviendas. Entonces, les comentaba, esto no es una cuestión de tecnologías, tiene que ver con una cultura y conocimiento, estar en una sociedad democrática que conoce los riesgos a los que está expuesta y las soluciones que tiene en sus manos. Y tenemos que recuperar, como les comentaba, esos procesos a nivel de cuenca. Tenemos que captar el agua de lluvia, tenemos que permitir su tratamiento natural, retener el agua e infiltrarla, que haya un transporte natural de esta agua, no bajo drenes rectos, rectificados, recuperar la evapotranspiración, es decir, permitir que las plantas absorban el agua y la regresen a la atmósfera, y sobre todo también estar conscientes, como les comentaba, y en qué puedo hacer yo como ciudadano, que es implementar estas estrategias que yo les comentaba a nivel de la vivienda. E incluso también, ¿por qué no exigir a las autoridades que se incorporen este tipo de estrategias en los planes de desarrollo y no solo en los planes y las agendas, sino que se lleven a la práctica? Y bueno, aquí les muestro algunos ejemplos de lo que se puede hacer. Tenemos, si no queremos, como comentaba el doctor Juan Pablo, ensuciarnos los pies, no hay problema, pon asfalto permeable. Si no quieres dejar de construir un edificio, no hay problema, construyelo con techos verdes, con muros verdes, con bioswales, con caminos que infiltren, con estanques de retención y tratamiento, etcétera. Entonces, como les comento, hay que empezar a generar escenarios alternativos, tener una nueva visión de Querétaro en torno al agua, donde tengamos presente que en cada intervención, cada desarrollo, cada obra, tome en cuenta el ciclo hidrológico del agua, que es vital, que es clave para el desarrollo humano. Con esto te vas a ahorrar dinero en desastres naturales, con esto te vas a ahorrar dinero en proyectos de trasvase y de plantas de tratamiento, etcétera. Entonces es esto lo que yo les quiero compartir, que se trata de unir esas perspectivas de lo que es lo que ustedes están haciendo aquí ahorita, esos planes y esas agendas y proyectos, porque en el papel carecen de un sentido, solo cobran vida al llevarla a la práctica. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer ahora. Formamos como país y como Estado parte de convenios internacionales, pero parece que nada más es en el papel, porque en la praxis no se ha logrado llevar a cabo. Y también nosotros como profesionales debemos de estar conscientes que la ciencia debe convertirse en una praxis social para transformar y crear nuevas realidades, porque también a veces nosotros generamos un montón de diagnósticos e información, pero nos falta dar ese paso para llevarlo a la transformación de las realidades, a tener un verdadero beneficio social y ambiental. Y aquí es donde yo les quiero compartir que la sustentabilidad es esa área de oportunidad que nosotros tenemos. Otros países son ejemplos en el manejo sustentable de sus recursos hídricos. Aquí les muestro algunas ciudades que han tenido un trabajo excelente, como por ejemplo Singapur, Melbourne, Australia, Tel Aviv en Israel, o Kushan en China, y hay otros ejemplos más. Y que ellos ya han demostrado, ya han visto los resultados positivos que, que conlleva a dar un manejo sustentable a los recursos hídricos. Evidentemente, una mejora en la calidad de vida, mejora en la salud y beneficios socioeconómicos también.
quiero cerrar con estas líneas discursivas que les quiero compartir, donde tenemos que apostar por una investigación multi y transdisciplinaria, tomar en cuenta el conocimiento de otras disciplinas y de las comunidades que conocen y que llevan a cabo un manejo integral de sus recursos naturales, que sea clave en el desarrollo y con un verdadero impacto, ahora sí que sustentable, en las tres dimensiones que comentábamos. Porque aparte actualmente la causa del medio ambiente no solo es para los activistas y la gente interesada en esto, sino que también es ya ahora el epicentro de muchas decisiones del mundo de los negocios. Si no consideran los aspectos ecológicos para el desarrollo de un negocio, ya están teniendo distintas barreras y eso es lo que tenemos que apostar. Y también tener en cuenta que cada proyecto que hagamos regrese más de lo que estamos obteniendo, un proyecto regenerativo. Eso tenemos que tener muy claro y orientar todas nuestras intervenciones y proyectos en ese sentido. También tomar en cuenta que en el agua residual hay una gran oportunidad de riqueza que ha sido ignorada actualmente. Tenemos ahí la oportunidad de tener un recurso que es importante tomarlo en cuenta desde ahora como tal. El agua residual tiene que ser un recurso donde podemos obtener beneficios, tanto la producción agrícola, la industria, la pecuaria y otras dimensiones que son usuarios del agua. Entonces, hay que tener muy claro eso, que el agua residual es un recurso, porque sin agua, nada, como les que compartíamos anteriormente. Y eso es lo que yo les quería compartir. Gracias, Virgilio. Gracias a ti, maestro Omar. Muy importante todo lo que mencionan. Tenemos varias preguntas. Ahorita en el foro no hay ninguna mano levantada. Vamos a dar la palabra a la doctora Erika Bustos de CIDETEC. Podrán conocer más a detalle, ya publicamos las semblanzas de los ponentes del día de hoy. Pueden consultarla en nuestros medios. Cada uno de ellos tiene una semblanza muy importante. Y bueno, para no tomar tiempo de aquí, damos la palabra. Gracias, doctora. Adelante. Sí, gracias. Creo que tienen que cerrar la presentación para poder yo compartir, por favor. Porque no puedo compartir. Sí, Omar, podremos cerrar la... Okay. Adelante. Gracias. Parece que ya están aquí viendo. Pues de antemano, muchas gracias por desarrollar este foro. Muchas gracias, Virgilio, por la organización, al maestro Víctor de CIDETEC por invitarme y estar en este foro, y pues por todo el conocimiento que nos han compartido el maestro Omar y el doctor Juan Pablo, así como Ana y, aquí ya no tengo el nombre, pero ahorita lo ponemos. Tania también. Y Tania. Y Tania, me quedé con el nombre de Ana, pero a las dos, muchas gracias. Que las dos han trabajado muchísimo. Tania se nos está recuperando ahorita de COVID. Muy bien. Gracias Ánimo, a Tania. Muy bien. Pues el día de hoy les quiero mostrar justamente lo que hacemos desde CIDETEC, que nosotros somos un centro de investigación dedicado a electroquímica. Estamos ubicados en Querétaro, en San Fandila, Pedro Escobedo. Es cierto lo que comentan, la importancia del agua y todo lo que podemos desarrollar precisamente para beneficio, pues tener un agua limpia. Y sobre todo porque actualmente pues es un tema recurrente el cambio climático, el cual es consecuencia de un desequilibrio ecológico. Las consecuencias que nosotros podemos ver y estamos viviendo es lluvia ácida, efecto invernadero, reducción de la capa de ozono, erosión de los suelos, deshielo de los polos y cambios bruscos de temperatura. Esto hace que pues reflexionemos al respecto, sobre todo qué es lo que podemos hacer. El 22 de abril justamente se celebró o se conmemoró el Día Internacional de la Madre Tierra, o algunos simplemente lo mencionan como el Día de la Tierra. Y esto es para hacer reflexiones a nivel mundial sobre cómo podemos justamente compaginar nuestras actividades antropogénicas, ser más sensibles en cuanto a las actividades que desarrollamos, pues para beneficio del planeta.
Es por ello que este año, justamente, la Organización de las Naciones Unidas desarrolló este documento que se puede encontrar de manera libre en Internet y se denomina Hacer las paces con la naturaleza. Es un plan científico para hacer frente a las emergencias del clima, la biodiversidad y la contaminación. En este documento justamente es muy interesante porque hacen un análisis qué es lo que nos da beneficios para tener un bienestar, la situación actual de cada ser humano y pues en equilibrio con el ecosistema. Cómo podemos desarrollar las diferentes actividades para una producción y consumo. Y el tema de hoy, pues que tiene que ver con el agua, así como la base de recursos naturales que necesitamos se mantengan para continuar con nuestras vidas cotidianas. La propuesta o las propuestas que se han desarrollado para disminuir la contaminación, una de ellas pues es el desarrollo sostenible. Es interesante justamente cuando vemos este tipo de imágenes, porque nosotros podemos ver que puede haber un equilibrio entre el desarrollo social y el económico, para hacer equitativo todo el desarrollo de la humanidad. Así como podemos tener un equilibrio entre lo social y lo medioambiental para tener un desarrollo soportable, y entre el medio ambiente y el económico para tener una viabilidad en las diferentes actividades económicas. Además, justamente como ya lo comentaba el doctor Juan Pablo, pues es importante tener en cuenta la economía circular. Hay muchos temas, muchos documentos que se han generado al respecto y lo importante que tenemos que tener en cuenta es cómo reusar precisamente nuestros recursos naturales, como bien comentaba el maestro Omar, para tener este equilibrio entre las diferentes partes económicas, sociales y ambientales. En este sentido, es que el 25 de septiembre del 2015, justamente diferentes líderes mundiales desarrollaron un plan de acción, donde definieron 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entre ellos encontramos el objetivo 6 y el 14. Justamente el 6 tiene que ver con saneamiento y agua potable y el 14 con ecosistemas acuáticos. Es cierto también, como ya lo han comentado, pues en la naturaleza, sobre todo donde vamos a tener el agua disponible, pues es en los océanos. Consecuencia de los diferentes ciclos biogeoquímicos, en donde podemos ver diferentes procesos dentro de los físico-químicos, cómo el agua se puede transportar. Y ciertamente cuando uno incluso ve documentales o visita fábricas, se da cuenta que muchos de los pasos que tienen que ver con el transporte, la solubilidad, la combinación de procesos o la obtención del producto final que usamos al fin de cuentas en nuestra vida cotidiana requieren de agua. Es por ello que es necesario pues, ver de qué manera nosotros podemos contribuir para que ciertamente usemos el agua, pero tratar de tenerla limpia. En las cuencas, como bien comentaban, pues es importante tenerla en consideración porque tiene diferentes beneficios, tanto en el medio ambiente como a los humanos. En México, de acuerdo a los estados de la República, pues podemos tener estos consejos de cuencas hidrográficas. Y lo importante es poner atención justamente en dónde nos estamos ubicando en esa actividad antropogénica a nivel de la cuenca alta, media, baja o incluso zona de transición hasta zona costera. ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde nos encontremos en esta cuenca, nosotros podemos generar residuos o podemos incluso encontrar elementos químicos que se van concentrando con el tiempo y nos genera una contaminación que va en prejuicio del ser humano y del ecosistema. Por ejemplo, en la cuenca alta nosotros podemos tener un gran aporte de minerales, sedimentos e incluso de nutrientes que se pueden acumular. Además de que en el transporte de agua, los diferentes fenómenos físico-químicos que se desarrollan en la cuenca alta, pues puede haber un aporte de los sedimentos. De acuerdo a la orografía en donde se encuentra esta cuenca alta, pues va a haber un flujo hidráulico, lo que hace que el agua llegue a la cuenca media y por lo tanto encontremos otro tipo de contaminantes, como compuestos organoclorados, que estos sabemos se generan a partir de las actividades dedicadas a la agricultura. También podemos encontrar metales pesados o incluso metaloides.
que los metaloides sobre todo van a estar presentes cuando tenemos minas, y los metaloides son muy importantes a nivel ambiental por los diferentes estados de oxidación y por lo tanto la combinación con la materia orgánica u otros elementos químicos. Asimismo, en la misma cuenca media podemos tener además bacterias que se van acumulando o se empiezan a desarrollar cadenas tróficas que favorecen ciertos organismos que ciertamente pueden ser benéficos, pero si adicionamos otro elemento químico, pues puede ser que incremente su concentración y favorezca el crecimiento no solamente de las mismas bacterias, sino de los hongos e incluso de los virus. Y ahora es importante el tema por la pandemia. Cuando estos contaminantes se incluyen en el agua que va desde de la cuenca media a la cuenca baja, pues es donde más actividades antropogénicas tenemos. Y por lo tanto podemos generar un desarrollo o una acumulación de estos contaminantes y podemos avejentar los ríos, incluso los lagos. Cuando hablamos en procesos ambientales de ese avejentamiento es porque no hay un adecuado ciclo del agua y entonces hace que esos contaminantes estén bloqueando el oxígeno que pueda permear a mayor profundidad en estos reservorios de agua y permitan el buen desarrollo de otros elementos o incluso de la vida marina. Es por ello que es importante también considerar el impacto que pueden tener estos elementos químicos en los humedales, que ciertamente nos pueden servir también para una limpieza del agua, pero hay que mantenerlos adecuadamente desarrollados. En estos años ha habido muchas reuniones, sobre todo precisamente de diferentes científicos en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y algo importante, viendo las comunidades que se encuentran en diferentes estados de la República, pues que ciertamente los estados que están cerca del Golfo de México se ven impactados por la contaminación debido a hidrocarburos, porque como sabemos nosotros tenemos refinerías en el Golfo de México e incluso otras refinerías en el centro del país, las cuales se conectan y por medio de los ductos que transportan este hidrocarburo, pues puede haber fugas e incluso tomas clandestinas, lo cual hace que contaminen el suelo, pero además permee hacia otros niveles de suelo hasta llegar a manto freático. Otro impacto que ha habido es justamente por la extracción del agua en la zona central del país, lo que hace una acumulación de sales y que no permita el desarrollo de la agricultura. Entonces, por eso es importante también, además de lo que han comentado en este foro, pues tener en cuenta estos sitios salinos, que ciertamente podemos obtener esas sales para un beneficio económico, pero que no nos permite el desarrollo de la agricultura y la recarga de mantos freáticos. En la zona norte del país podemos encontrar mucha actividad en cuestión minera. Entonces, esto hace que si hay un adecuado desarrollo minero, pues no habría problema. Sin embargo, cuando excavan precisamente o quieren recuperar esos minerales de estas zonas mineras, pues hay diferentes tratamientos que incluso utilizan soluciones ácidas o básicas que hacen que se agreguen estos depósitos mineros. Y finalmente tenemos un uso excesivo de agroquímicos, sobre todo en la zona norte del país y hacia el sur de México. Igual que los demás contaminantes, pues en principio se contamina el suelo, pero si no hay un adecuado control y extracción de esos contaminantes en los diferentes niveles del suelo, pues puede llegar a manto freático. Una de las consecuencias importantes cuando tenemos contacto con estos contaminantes en agua, sobre todo son enfermedades gastrointestinales, como la deshidratación, la diarrea, la disentería, la gastroenteritis, la tifoidea, la hepatitis, el cólera y llegar hasta el cáncer. Por ello, justamente ya se mencionaban diferentes tecnologías con el doctor Juan Pablo y el maestro Omar, en donde el objetivo primordial es tener un agua de buena calidad. Se ha definido como agua segura, que sea apta para consumo humano, que tenga buena calidad y no genere enfermedades del tipo que les mencionaba. Y para ello, pues se requiere que desarrollemos diferentes tratamientos de agua para tener una descarga líquida cero, de cero contaminantes.
así como la reutilización del agua, los diferentes procesos que se desarrollan para la obtención de nuestros productos que manejamos en la vida cotidiana. Y entonces es importante considerar pues el desarrollo de investigación, de tecnología, con innovación y la divulgación como ahora lo estamos haciendo. Los puntos importantes a nivel científico que nosotros hemos visualizado, que se han desarrollado, que es un punto importante a nivel mundial, pues es el monitoreo de contaminantes, así como el desarrollo de estas tecnologías, sobre todo para plantas de tratamiento de agua residual. Es importante que les mencione, bueno, que nosotros... Tengo que irme caminando. Me parece ya. Es importante que les mencione que los contaminantes convencionales son sustancias orgánicas, inorgánicas, materia suspendida y agentes patógenos. Actualmente hay un tema recurrente sobre contaminantes emergentes. Estos contaminantes emergentes pueden ser como agroquímicos, fármacos, disruptores endocrinos, dioxinas, enteropatógenos y virus. Estos contaminantes se han clasificado de esta manera porque no hay una normatividad ni mexicana y a veces ni siquiera internacional. Hay criterios de cómo manipularlos y cómo degradarlos. Es cierto que hay tecnologías, como bien comentaba el maestro Omar, algunas de ellas también aquí las indico a nivel domiciliario, pues es retomar elementos de la naturaleza, utilizar arcillas, incluso grava, arena para construir filtros de cantera o filtros de arena y arcilla, y bien comentaba de las aguas grises, reusarlas en los servicios domiciliarios. Hay otra clasificación que son las tecnologías dedicadas a mejorar la calidad del agua a nivel comunitario. Estas tecnologías son interesantes porque ciertamente tiene que ver con el uso de elementos que puedan tener en las casas y que sea beneficio no solamente de una casa, sino de una comunidad. Por eso el nombre, nivel comunitario. Como la captación de agua de lluvia, que ya mencionaban, almacenamiento de agua, que incluso estos receptores pueden ser construidos también de arcilla y arena, que sean propios del lugar. Filtros horizontales de agua residual que tengan cierta pendiente precisamente para que pasen por un sistema de filtros, igual de arena y de arcilla, o incluso extracción de agua atmosférica o siembra de agua atmosférica. Esto es interesante porque incluso ha habido premios a nivel internacional, por ejemplo en la India, en donde ciertamente si nosotros colocamos mallas que pueden ser incluso de gallineros o que sean de tejido cerrado, nos permite en las montañas precisamente ser como núcleo de agua. Entonces, precisamente el vapor de agua que se encuentra en esa montaña, pues con el paso del día y el cambio de temperatura se puede condensar y entonces se obtiene la comunidad agua a partir del ambiente. Así como calentadores solares de agua con mica, que simplemente es emplear materiales que puedan concentrar el calor solar y entonces permitan, a lo mejor hasta en combinación con estas mallas, pues que se condense el agua y sea un agua que incluso puedan tomar. No necesita un calentamiento previo de ebullición, como muchas veces lo hacemos para eliminar los patógenos, sino directamente como se está obteniendo de las montañas, pues sería un agua potable. Es cierto que pues en las grandes ciudades o cuando ya tenemos un desarrollo económico en donde se tienen estas plantas de tratamiento de agua residual, este es el esquema general que nosotros podemos ver en estas plantas de tratamiento, en donde en principio se separa todo el material suspendido, después puede haber un desarenador, un decantador de ese material suspendido y se puede tener un tratamiento primario a este nivel de separación de las partículas suspendidas. Posteriormente, para disminuir la carga orgánica, es que incluimos un tratamiento secundario, que son tratamientos biológicos, que pueden ser anaerobios o aerobios. Puede haber también un decantador y finalmente podemos tener un tratamiento terciario para afinar la calidad de agua que queremos. En el tratamiento secundario, debido a que manejamos microorganismos, estos con el tiempo pues llegan a un tiempo en donde se empiezan a unir esas células y entonces nos forman lodos. Esos lodos pueden ser secados y posteriormente empleados también para enriquecer suelos.
Dentro de estas plantas de tratamiento de aguas, pues la función principal es reducir esos contaminantes y mejorar el uso del agua. De los tratamientos en específico que podemos conceptualizar en tratamientos primarios, pues podemos tener esto que ya comentamos privado, arena, maceración, sedimentación primaria. Y en los secundarios, además de estos procesos aerobios, anaerobios, también podemos tener filtros o camas móviles, separaciones con membranas, incluso coagulación y floculación. Este es un proceso químico que ciertamente nosotros podemos adicionar sales de aluminio y de fierro, y se puede formar flocs, que son concentrar las partículas suspendidas y después coagular, o sea, sedimentar. Por medio de procesos electroquímicos, que es lo que hacemos en CIDETEC, es realmente utilizar electricidad para favorecer una reacción química. Nosotros empleamos superficies que son conductoras, que les llamamos electrodos, precisamente que se van desgastando, que son de fierro y aluminio, sustituimos esa sal que se adiciona en este proceso químico, y entonces hacemos que haya menos lodos y favorecemos lo mismo, sedimentar la partícula suspendida. Y además, en el tratamiento terciario, también podemos usar estos procesos electroquímicos para afinar la calidad del agua para potabilización. Por medio de generación de cloro, la clarificación o incluso desinfección, generar algún compuesto que sea altamente oxidante, como peróxido de hidrógeno o radicales hidroxilos. Estos elementos químicos tienen un tiempo de vida de segundos, entonces nosotros lo que siempre buscamos son superficies conductoras que son los electrodos, para promover la mayor cantidad de esos radicales hidroxilo y entonces tener eficiencias mayores a procesos químicos o procesos convencionales. De ahí es que en CIDETEC justamente fue creado en 1991 y la función principal fue promover la investigación en ciencia básica con un desarrollo tecnológico apoyado a servicios, los cuales, pues aquí en CIDETEC nosotros tenemos laboratorios certificados ante la entidad mexicana de acreditación y nos permite asegurar que realmente los procesos que estamos desarrollando pues están bajo norma. Además, nosotros tenemos la formación de recursos humanos, tenemos la especialidad en electroquímica e ingeniería ambiental. Este es un esquema representativo de lo que hacemos a nivel de superficie. Nosotros podemos tener una superficie conductora, por ejemplo, fierro, aluminio, oro, y promovemos la formación de películas que sean de diferente constitución de acuerdo al objetivo que queremos. Ya estudiamos en ciencia básica, pues, diferentes fenómenos de transporte, y estudiamos la cinética y termodinámica de las mismas para generar mecanismos de reacción, entender mejor cómo poder remover esos contaminantes. Y por lo tanto, pues algo que se nos ha hecho interesante, presente en mi grupo de investigación, pues es desarrollar superficies modificadas para promover que se transformen esos contaminantes en menor tiempo y con mayor eficiencia. Aquí pueden encontrar diferentes métodos de modificar superficies, como el pintado, por goteo, por inmersión o el electroforético. Este último precisamente es aplicando electricidad. Nosotros indicamos que aplicamos un campo eléctrico, es decir, un voltaje entre estos electrodos, y favorecemos precisamente esa movilidad de los contaminantes para que vayan cerca del electrodo y lo podamos remover de manera eficiente. En este sentido es que nosotros trabajamos con diferentes compuestos y unos de ellos son los óxidos de metales de transición. Estos son activos y podemos tener una conversión electroquímica de compuestos orgánicos. Y tenemos otros electrodos que son no activos, que ciertamente aquí encontramos, a lo mejor han escuchado por ahí a superficies de boro, en este caso sustituido, o de diamante sustituido con boro, y que favorece precisamente estos agentes, la producción de estos agentes oxidantes. Estos son los que nos encantaría utilizar, pero son muy caros. Por eso es que nosotros hemos estado trabajando en CIDETEC con la construcción de electrodos que nos permita generar esos agentes oxidantes, pero a un menor costo. En este sentido, es que, bueno, aquí les muestro imágenes representativas. Estas son con equipos que tenemos en CIDETEC, que son de microscopio de barrido electrónico, y podemos ver justamente estas estructuras crocantes en donde se depositan esos óxidos de metales de transición.
y se deposita este método que es vía electroquímica, pues favorece la inclusión de catalizadores para degradar más rápido esos contaminantes, comparado con otros métodos como pintado o inmersión. Hacemos diferente caracterización electroquímica y hemos visto que electrodos como iridio y tantalio precisamente nos beneficia para muchas aplicaciones. Una de las dos aplicaciones que les quiero mostrar, pues ha sido enfocada ahora ante la pandemia, pues al sector salud. Es cierto que pues muchos de los tratamientos que pues llevan a cabo los pacientes que se han infectado por el COVID tienen que tomar medicamentos y sobre todo pues los fármacos. Pueden ser de diferentes características, pero estamos viendo que justamente a través de estos últimos años pues ha habido más concentración de fármacos en aguas residuales. Entonces, el primer caso que empezamos a estudiar cuando antes que iniciara justamente la pandemia, y pues ahora ha sido más nuestro interés, es que cuando tenemos fármacos, muchas veces, pues como les decía, son de los contaminantes emergentes, pueden llegar a aguas residuales, pero las plantas de tratamiento convencionales no los degradan. Se van acumulando con el tiempo y entonces se vuelven persistentes. Esto quiere decir que cuando llega el agua residual al océano, pues pueden llegar a los peces. Entonces, los peces van a acumular esos fármacos. Por eso la importancia del tratamiento. Y entonces, por estas situaciones que aquí en CIDET pues hemos desarrollado los tratamientos electroquímicos que están incluidos dentro de los que se llaman procesos de oxidación avanzada, para la generación de agentes oxidantes como peróxido de hidrógeno y sobre todo el radical hidroxilo, porque ese radical es, nosotros lo podemos ver en la vida cotidiana, por eso nos vamos, con el paso de los años vamos envejeciendo, porque justamente en el ambiente pues hay muchos radicales, dependiendo en dónde nos encontremos, pues en las grandes ciudades hay más contaminantes en la atmósfera y entonces hay un impacto mayor en nuestra piel. Estos radicales, pues también los podemos promover en beneficio, en este caso, para el tratamiento de aguas. Cuando nosotros revisamos justamente qué tratamientos se estaba desarrollando para remover fármacos, pues podemos encontrar en la literatura como ozono, luz ultravioleta, ultrasonido, combinación con esto, de estas técnicas con semiconductores como el dióxido de titanio, seguramente lo han escuchado mucho. Incluso lo pueden encontrar desde maquillaje, en pastas dentales. Este dióxido de titanio precisamente actúa con la luz. Y así como pues, la presencia de peróxido de hidrógeno y incluso hierro, que es muy empleado en ambiental. Y encontramos el proceso de oxidación electroquímica, sobre todo para remover fármacos que son modelo a nivel laboratorio, que es la amoxicilina y el paracetamol. Por ello, comparando diferentes fármacos, fue un estudio que recientemente realizamos con la Universidad de las Américas en Puebla, y haciendo una caracterización de aguas residuales de diferentes hospitales, encontramos estos fármacos, la amoxicilina, el diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno y paracetamol, que son los que ahora, ante la pandemia, están recetando mucho. Uno de estos fármacos que se está reportando mucho en este año y el año pasado ha sido la amoxicilina. Este es un antibiótico y había sido tratada en estos años recientes con ozono. Por eso esta molécula es la que estamos tomando como estudio a nivel laboratorio en ciencia básica. Esta es la disposición de los electrodos, cómo es que nosotros trabajamos a nivel laboratorio y incluimos, aquí empezamos a desarrollar precisamente nanotubos de dióxido de titanio para favorecer la degradación, incluso la fotodegradación de la amoxicilina. Entonces podemos ver aquí estas microscopías de barrido electrónico, cómo se ven bonitos los nanotubos. Y vemos que, de acuerdo a la metodología que estamos desarrollando, pues a corto tiempo podemos tener varios nanotubos y los hemos probado para incluir catalizadores como el plomo, que muchas veces justamente las baterías de automóviles pues lo tenemos. Ahí sería emplear un residuo que genera el hombre para beneficio del tratamiento de aguas. Con este catalizador logramos eficiencia cerca del 45, entre 40 y 45%.
Por ello, todavía lo estamos estudiando, pero empezamos a estudiar, y ya también tiene un par de años más, el iridio y el rutenio, que son otros catalizadores que se pueden incluir con pentóxido de tantalio, que es un buen conductor protónico para la generación de esos radicales hidroxilo. Cuando nosotros trabajamos en aguas residuales, ciertamente es interesante pues trabajar en un medio neutro, en un pH 7, para que cuando descarguemos el agua pues no afecte a los ríos. Sin embargo, hemos observado, y por muchos reportes a nivel mundial, que estos catalizadores funcionan más en condiciones de pH ácido. Por eso es que utilizamos el ácido sulfúrico y observamos justamente la mayor producción de estos radicales hidroxilo. Sin embargo, también esta combinación de catalizadores se favorece en pH 7. Hemos observado también que con el paso o con esta degradación, empleando esta superficie, hemos logrado cerca de 100% de degradación de la amoxicilina. Así es que actualmente estamos estudiando su mecanismo de reacción y también hemos visto que este plomo que les comentaba está compitiendo con estos catalizadores que ya habíamos empleado en otras investigaciones y ya logramos ese 90%. Entonces, para nosotros poder pasar justamente a nivel laboratorio y a nivel piloto, empezamos a hacer modelado. Este es con un programa que se llama COMSOL y justamente nos favorece el poder modelar para no tener que desarrollar todos estos experimentos, sino prever cuál es el mejor reactor que nos serviría para degradar, en este caso, la amoxicilina. Podemos ver aquí cómo precisamente la parte de abajo, que es un reactor de flujo paralelo, nos permite incluir estos electrodos modificados en la parte central y lo comparamos con un reactor que había sido reportado en patentes y en artículos en otros países, que es de flujo cruzado. Teníamos precisamente los electrodos de manera perpendicular al flujo hidráulico. Cuando tenemos estos reactores hay un estancamiento, hay sitios de cavitación, entonces no nos favorecería para desarrollar un reactor porque tendríamos que cuidar pues la calidad y el tiempo que nos serviría el reactor. Entonces, con este modelado vimos precisamente que nos sirve utilizar este tipo de reactores de flujo paralelo y es lo que ya desarrollamos en la realidad y ya tenemos a nivel piloto precisamente este reactor. Incluimos estas superficies modificadas con iridio tantalio y hemos visto que podemos remover en 120 minutos la materia orgánica a través de la medición de la demanda química de oxígeno, así como del carbono orgánico total. Además de que ahora ante la NOM 001, que es muy vigilada precisamente con el tema de toxicidad, logramos eficiencias de esa toxicidad arriba del 80%. Y ahora lo que estamos haciendo, pues ya estamos montando nuestro proceso, que queremos que sea portátil, de un tamaño pequeño para poder colocar en clínicas y hospitales. Con esta experiencia es que también otro tema que hemos visto en diferentes estados de la República es el tema de las aguas residuales procedentes de hemodiálisis. Ciertamente hay incluso muchos estados de la República que hay, dependiendo sobre todo en la región centro, como les decía, hay una extracción excesiva de agua a partir del suelo, entonces se acumulan estos elementos, estas sales, y las personas que viven en esos estados toman el agua y entonces tiene un alto contenido de sales, lo cual hace que se vayan acumulando en su organismo. Estas aguas residuales ya se han caracterizado, las que provienen de hemodiálisis, y hemos visto que contienen diferentes iones, además de compuestos orgánicos, que son de los fluidos biológicos, que tenemos que tratar. Sobre todo porque a nivel de plantas de tratamiento de agua, pues tendremos que tener concentraciones de nanogramos y microgramos, que ciertamente si uno midiera qué cantidad de fármacos se generan en una casa, pues serían en bajas concentraciones, pero si sumamos todas las casas de una comunidad y no se llega, si ya llega a un río, pues incrementa esa concentración y es cuando nos genera la contaminación. Hay que recordar que la hemodiálisis es un procedimiento de sustitución renal extracorpóreo dirigido a eliminar impurezas o productos de desecho de la sangre. Se utiliza en el Perdón, tratamiento doctora. de la insuficiencia. Sí. Perdón, ya se nos va a terminar el tiempo, nos queda un minutito. Si están todos de acuerdo, volvemos a iniciar porque tenemos bastantes cosas, es bastante amplio el tema.
¿Les parece? Muy bien. Gracias a todos. Iniciamos otra.